Hola a todos. Vamos a comenzar estudiando algunas EDP de primer orden generales en RN. Y la que vamos a comenzar a ver pues es nuestra ecuación de transporte. Esta ecuación pues nosotros hace poco la vimos, ¿verdad? Pero en lo que sería R cruz 0 infinito, ¿no? Entonces vamos a tratar de verla, pero en este caso va a ser en R a la N cruz 0 cerrado a infinito. Bueno, vamos a empezar con el caso homogéneo. Si se fijan, pues este fue el que habíamos resuelto en un video anterior. Pero ahora lo vamos a ver de manera como general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fijamos un punto de Rn. Sí, es decir, si ustedes se fijan, este punto se va a ver así como un B sub 1, B sub 2, etcétera, hasta un B sub n. Y vamos a considerar la ecuación y consideramos el problema de transporte, le voy a poner así. Transporte, en este caso, pues va a ser de esta manera. Va a ser la derivada de u con respecto al tiempo t más b punto, la derivada, lo voy a poner así, con respecto a x de u igualada a 0. Y obviamente esto va a ser en Rn cruz, lo que sería 0 abierto infinito. Y ponemos pues una condición inicial que en este caso pues va a ser u de x, 0 igual a una función g de x. Obviamente sobre esto sería Rn cruz t igual 0, ¿no? Esta sería como la manera en que nosotros lo miramos. Ahora, aquí algunas notaciones, hay que decirlo para entenderlo bien, donde pues u es una función que en este caso depende de x, t desconocida. X obviamente es el vector de las variables. Digamos que esta sería como las variables espaciales o de posición, ¿sí? T es el tiempo. Nosotros lo interpretamos como la variable tiempo. Y obviamente cuando hablo de dxu me refiero pues a esta derivada parcial, ¿no? O a este, no es el gradiente en sí, pero o es el gradiente con respecto a la posición, digamos. ¿Sí? Y obviamente pues voy a decir que el gradiente de u, si lo quieren ver como gradiente, pues son estas derivadas parciales. Pero hay que sumarle pues la derivada con respecto a t, ¿no? Ese sería como el gradiente. Es casi el gradiente esto de acá. Y bueno, esta es la famosa ecuación de transporte homogénea. Y fíjense bien que, bueno, esta ecuación que tengo acá le voy a llamar 1. Si ustedes se fijan un poco al agarrar 1, es decir, si yo tengo u sub t más b punto de sub xu igualado a 0, esto es equivalente, si ustedes se fijan, a tener lo que sería este vector de xu, u sub t, punto b, 1 igualado a 0. Pero este no es otra cosa que el gradiente, ¿no? Entonces es similar al caso que nosotros, pues casos que ya hemos tratado, ¿no? El gradiente de u, punto b, 1, pues esto va a valer 0. Y otra vez, pues lo que me está diciendo es que este vector es un vector director, ¿no? O que es perpendicular a lo que es el gradiente de la función. Si yo lo veo de esta forma, como en un dibujo, ¿no? Yo lo que voy a tener acá es ARN. Y aquí voy a tener pues a mi tiempo, ¿no? Mi tiempo t. Este tiempo, pues, de alguna manera, aquí voy a decir que esto es R a la N, ¿no? Por comodidad, y este es el tiempo T. Entonces, un punto de acá, X, T,
¿sí? Un punto X, T tiene como director, digamos, a ese vector P,1, ¿no? Y aquí pues está lo que sería, si yo quisiera dibujar, pues el gradiente, ¿no? El gradiente de U de manera como perpendicular. Entonces, bueno, yo en este punto X, T, yo puedo encontrar la ecuación de la recta que pasa, digamos, por este, por el punto X, T y tiene a director B1, ¿no? Eso pues lo puedo hacer en R a la N. Y de hecho, pues uno puede comprobar, ¿no? Que los puntos en esta recta, entonces un punto en la recta, digamos este punto, si yo encuentro la ecuación de la recta, como les decía, lo que voy a tener es que un punto de acá va a tener ecuación X más, en este caso S por B, coma T más S, ¿no? Esa sería la manera en que yo encuentro esta recta. Voy a aprovechar eso pues para definir una nueva función, digamos una función que dependa de S, que en este caso pues esta sería U de X más SB, coma T más S. Obviamente aquí S pues pertenece a los reales, es un parámetro. Y fíjense que lo que me está diciendo esto es que pues Z de C lo que me da es el valor de la función o de mi incógnita o de mi función solución que ando buscando a través de toda esta recta, ¿no? Y bueno, aprovecho este hecho para derivarla. Si ustedes la derivan, es decir, encuentran la derivada de Z con respecto a S, esto lo que le va a dar es Z' en S y bueno, uso una especie de regla de la cadena que sería pues derivar esto con respecto a la variable S, ¿no? Pero como es una regla de la cadena, lo que me va a quedar es esto de X, U, evaluada en X más SB, T más S. Y aquí va a ser punto B, ¿no? Esto pueden hacerlo por cada componente, ¿no? Pueden hacer por cada componente esto más, y aquí me va a quedar, como es con respecto a S, tengo que ver esta otra parcial, que sería la U sub T, siempre de X más SB, T más S. Pero si ustedes se fijan, esto va a ser cero porque prácticamente es como mi ecuación diferencial, ¿no? Esto tiene la forma U sub T más B punto la derivada con respecto al vector posición X y esto yo ya sé que es cero, ¿no? Porque bueno, es mi curva solución. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que la derivada S' de S, pues eso vale cero. Entonces, fíjense bien que, bueno, yo acá conozco lo que vale mi función en t igual 0, ¿no? En mi función en t igual a 0 vale g de x, ¿sí? Entonces voy a aprovechar ese hecho de conocer que aquí en este tramo la función vale g de x para de alguna manera pues integrar acá. Entonces fíjense bien. Vamos a integrar de una manera como inteligente. Entonces la integral que voy a hacer va a ser esta. La integral de menos t a 0 de lo que sería z' de s ds tendría que ser a lo que sería la integral de menos t a 0 de 0 por ds, ¿no? Que obviamente pues esto va a ser 0, ¿sí? Esta parte de aquí va a ser 0 y bueno, por el teorema fundamental del cálculo, es decir, si integro de menos t a 0 una derivada, lo que me va a quedar es z evaluada en 0 menos lo que sería z evaluada en menos t. Y esto obviamente sería en 0. Ahora, si yo hago z en 0, fíjense que es evaluar acá. Esto lo que me va a dar es mi u de x, t. Menos, cuando evalúo en menos t, lo que me va a quedar acá es x menos t por b. U de x menos t por b, coma, menos t, que sería 0, ¿no? Esto obviamente igualado a 0. Entonces, lo que me queda es u de x, t igual a u de x menos tb, 0. Pero esta yo ya la conozco, es mi g, ¿no? U de x, 0 es mi g. Entonces, es decir, esto lo que me está diciendo es que la solución de mi problema u de x, t no es otra cosa que g
evaluada en X menos TV. Y más o menos esta era la solución que nosotros habíamos encontrado cuando la habíamos visto pues en R cruz 0 infinito, ¿sí? Entonces vuelve a coincidir con la teoría, ¿no? Ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, porque esta ecuación de transporte homogénea pues la podemos resolver. Similarmente nosotros podríamos plantearnos, ¿no? Resolver lo que sería el problema no homogéneo cuando yo tengo la ecuación U sub t más lo que sería B punto de XU. Y esto obviamente igualado a una función f, sí que depende pues de x y de t. En este caso pues yo podría hacer esto, ¿no? Podría plantearme esto con una condición u de x, 0 igual a g de x. Fíjense que el análisis en todo caso pues sigue manteniéndose igual, ¿no? Es decir, planteo siempre esta función, derivo, pero ya no va a ser igual a 0, sino que va a ser igualada a la función, ¿no? A la función f de x, t. En este caso, pues, cuando lo hago, pues sería la función evaluada en donde nosotros lo queremos, ¿no? Es decir, planteo la z de s, otra vez la veo como u de x más sb, t más s, con s en los reales, ¿sí? Y bueno, vuelvo a derivar, entonces si saco otra vez su derivada, z' en s, lo que me va a quedar es otra vez esta, u sub t, ¿no? Aquí pues la pongo en este orden para que ustedes lo miren mejor. T más s acá, más otra vez b punto, la derivada con respecto al vector posición x de la u evaluada en x más sb, coma t más s. Pero esto no es otra cosa, como es la ecuación diferencial que tengo acá, no es otra cosa que la f evaluada en este caso en x más sb, coma t más s, ¿no? Esta sería pues lo que satisface. Ahora, si yo vengo e integro de nuevo como hice acá, lo que vuelvo a tener sería lo siguiente, entonces vuelvo a obtener la integral de menos t a 0 de lo que sería z' en s de s, igualado a la integral de menos t a 0 de este lado de acá, ¿no? Que sería f de x más sb, t más s. Y esto pues obviamente por ds. Si integro esto, otra vez esto es z en 0 menos z en menos t. Igualado acá, bueno, aquí puedo hacer un cambio de variable, puedo llamarle a esto tau, ok, para que yo pueda desplazar, digamos, la integración, o le puedo llamar de nuevo s, ¿no? A esto le puedo llamar tau o le puedo llamar s para el cambio de variable. Y si ustedes pues lo calculan, lo que va a quedar es la integral de 0 a t ahora. Aquí lo que me va a quedar es f de x más, como le estoy llamando tau o s, si quieren, al despejar, ¿no? Lo que me va a quedar es que s es t menos tau, pero la vuelvo a renombrar como s, ¿no? Entonces sería, a ver si lo hice bien, perdón, menos t más tau, así, ¿no? Entonces la vuelvo a llamar s y me va a quedar s menos t, ¿no? Esto es como que hago tau igual a s. Eso lo pueden hacer ustedes despacio, entonces aquí me va a quedar s menos t y aquí me va a quedar por el vector b, s ds. Esa solo es una manera de reescribirla, la podían haber dejado así, ¿no? Y entonces, bueno, s en 0 siempre es mi u de x, t. Entonces esto me queda u de x, t más igualado, porque paso este al otro lado, s de menos t otra vez es u de x más o menos tb, 0, ¿no? Pero ya la conozco en 0, entonces aquí me va a quedar pues lo que sería g de x menos t por b, más esta integral que obviamente solo queda expresada. Y entonces con este método otra vez hemos resuelto la ecuación no homogénea, ¿no? Porque en este sentido, pues
lo que tenemos es una función distinta de cero, ¿no? Otra vez esto era en Rn cruz 0 infinito, ¿sí? Aunque no lo haya puesto, y acá sobre, pues Rn, ¿no? Y entonces, bueno, usualmente a veces le ponemos así, t igual 0. Y entonces, pues, hemos resuelto también nuestra ecuación homogénea, no homogénea de transporte. Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos hecho esto, digamos, para la ecuación de transporte, es muy sencillo encontrar, pues, las soluciones en Rn cruz 0 infinito. Ahora, otra cosa que queremos hacer es generalizar el método de las características para la ecuación cuasi lineal, por ejemplo. Voy a poner aquí la EDP de primer orden. Aquí vamos a decir cuasi lineal, pero en Rn, ¿no? Entonces, bueno, algunas consideraciones va a ser que, bueno, otra vez nuestro vector X, nosotros lo vamos a ver así como X1, X2, etcétera, hasta Xn. U va a ser, en este caso, pues ya no uso la variable tiempo, sino que solo va a ser una función U de X, que obviamente va a depender de estas n variables, ¿sí? Y bueno, esta es la incógnita, ¿no? La función por determinar. La función es en este caso incógnita. Tal que satisface, bueno, en este caso sería mi ecuación cuasi lineal, que la vamos a ver así. La vamos a ver de la siguiente manera en la ecuación a sub 1x, u. Esto va a ser por ux1 más a sub 2x, u. Esto por la parcial de u con respecto a x2, etcétera. Hasta llegar, obviamente, a un coeficiente a sub n de xu. Esto con u de xn igualado a una constante c que depende del vector x, la 1, que es la incógnita. Entonces, otra vez, pues esta es mi ecuación cuasi lineal. Acuérdense que esta función u, pues es una función que va de Rn a R, ¿sí? Y es la que, pues, va a resolver esta ecuación. Ahora, a esta ecuación nosotros siempre, como vamos a ver una generalización de qué, bueno, del método de las características, a esta ecuación siempre le vamos a asociar lo que es una data de Cauchy. Entonces, vamos a poner aquí con data de Cauchy. Pues en este caso, como es una generalización del método de las características en el tiempo t igual 0, lo que voy a hacer es que voy a conocer lo que valen mis funciones, ¿no? X1 va a valer una F1 de S, X sub 2 va a valer una F sub 2 de S, etcétera, hasta tener Xn que va a valer una F sub n de S. Y otra vez, pues mi Z, ¿sí? Mi Z va a costar lo que sería una función h de s, ¿no? Que usualmente, pues esta h de s es una u de F1S, F2S, etcétera. Si quieren lo pongo así, va a ser una u de F1S hasta lo que sería F sub n de s. Ahora, esta s con, aquí lo voy a decir, s sería igual a, pues, un vector de n-1 componentes, ¿no? Esto es lo que tendría. En t igual 0 tengo una s de n-1 componentes que satisface esto, ¿no? Bueno, después en el ejemplo se va a entender un poco más esto. Y bueno, la idea, ¿no? El objetivo, encontrar una gama, ¿no? Que en este caso pues va de Rn-1 cruz R a Rn, ¿sí? Que parametrice, obviamente, que parametrice. En este caso, pues a z igual a u de x, ¿no?
que sería pues la superficie integral. La superficie integral. Tal que obviamente, bueno, ¿qué vamos a pedir? Bueno, cuando yo hablo de esta gama que parametriza, voy a pedir dos cosas. Voy a pedir que la derivada de estas pues coincidan con estas, ¿no? Así como en el método de las características para dos, lo que voy a pedir es que esto satisfaga esta ecuación y obviamente la de z entre dt satisfaga lo que es la c, ¿no? Y obviamente en t igual 0, ¿no? En t igual 0 se cumpla 1, ¿no? Que sería x1 igual a otra vez f1 de s, etcétera, hasta x sub n igual a f sub n de s. Y lo que sería pues z, esta sería pues la h de s. Acuérdense que al hablar de este x1 lo estamos viendo, esto lo estoy viendo como una x mayúscula de s, 0, ¿no? x1 mayúscula y así sucesivamente hasta tener una x sub n mayúscula pero de s, 0, ¿no? Y esta pues sería una z mayúscula de s, 0. Eso siempre lo pedimos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, al resolver esto, ¿sí? Este sería, numeremos, a ver, numerémoslo como 1 y 2, que no había numerado nada. Entonces, si yo resuelvo 1 y 2, al resolver 1 y 2, se obtiene, ¿qué se obtiene? Bueno, se obtienen las variables, ¿no? Se obtiene x1 igual a una x1 que depende de s y t, una x2 que pues sería una x2 de st, etcétera, hasta una x sub n que depende de s y t, y otra vez una z, ¿verdad? Que depende de s y t. Y en este caso, bueno, se quiere invertir esto, recuerden, esto que tenemos acá, etcétera, lo queremos invertir, es decir, acá planteo un mapa H que va de, en este caso, Rn-1, cruz R, y este mapa pues va otra vez a lo que sería Rn porque me está dando una X, tal que a cada S, T le estoy asociando un X, ¿no? X con N componentes. Entonces queremos que este mapa sea invertible. Voy a decirlo aquí, queremos que H sea invertible. Es decir que entonces lo que queremos es pues despejar para cada S, ¿no? De alguna manera, lo que queremos hacer es la idea general que teníamos, ¿no? Es decir que mi S1, si ustedes se fijan, entonces lo que tendría es que mi S1 va a ser de alguna manera, pongámosle una S mayúscula 1 que dependa de X, etcétera, hasta una S sub n menos 1, que sea así, ¿no? Que dependa de X, y obviamente mi T, que sea una T, que dependa en este caso de X. Entonces, al momento de sustituirlo en la Z, entonces lo que tendría es que mi U de X va a ser pues esta Z, pues de SX, T de X, ¿no? Donde pues S de X está formado por todos estos, ¿no? Todos estos me van a formar lo que sería el S de X. Y bueno, eso cuando sucede, bueno, lo anterior, se le vamos a llamar asterisco. Lo vamos a escribir aquí, asterisco sucede. Si se cumple que en este caso, pues esta matriz
Otra vez evaluada en S, todos estos, ¿no? Hasta a su DNDS. Acá derivo F1 con respecto a S1, etcétera. Y aquí derivo pues, Fn con respecto a S1, siempre evaluados en S, obviamente. Aquí derivo F1 con respecto a Sn y así sucesivamente. N-1, ¿no? Perdón. Acá. Y esto quiero que obviamente sea distinto de cero. Esta es como la condición del jacobiano generalizado. Obviamente no hablo de la deducción de esto, pero es la misma idea del método que nosotros teníamos, ¿no? De las características. Miren que la data de Cauchy, pues la reparametrizamos y vemos cómo se va a reparametrizar. Entonces, un ejemplo, pongamos un ejemplo ahora. Por ejemplo, entonces consideremos este problema, por ejemplo, 2ux1, por ejemplo, menos 3ux sub 2, más 2ux sub 3 y menos 6u igualado a 2x3. Y aquí pues pongamos como data de Cauchy o como condición inicial esto, ¿no? U de x 2x3, pongámoslo como x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Entonces fíjense bien que esta es una ecuación cuasi lineal, ¿no? Esto lo puedo pasar, de hecho es lineal, pero bueno, lo vamos a hacer con este método de las características. Primero pues observo mi data de Cauchy. Entonces voy a poner acá solución, fíjense bien. Entonces, tomo la data de Cauchy. Como la parametrizo, digamos, en t igual 0, yo ya sé que mi data de Cauchy va a ser lo siguiente. X1 pues me está diciendo que vale 0. X sub 2 va a valer un S2, si quiero pongo el mismo subíndice. X sub 3 va a valer un S sub 3. Y por tanto mi Z, pues al poner estos dos parámetros acá, va a ser S2 al cuadrado más S sub 3 al cuadrado. Esto es lo que vendría a ser mi HDS, ¿no? Esta sería mi F sub 3, mi F sub 2 y mi F sub 1, pero de S, ¿no? Entonces esto ya está, digamos, parametrizado. Entonces, sea gamma, defino a la gamma, parametrización de mi superficie, ¿no? De la superficie integral. Integral, pues tal que, bueno, aquí simplemente lo veo. Pues mi superficie va a ser esto, de x1 con respecto al tiempo, va a ser el coeficiente de acá, que sería 2. De x sub 2 con respecto al tiempo simplemente va a ser menos 3. De x sub 3 con respecto a t va a ser en este caso 2 también. Y por último, mi dz de t, pues tengo que pasar esto para el otro lado, sería 6z, acuérdense que le llamo z a la u, más 2x3. Esto vendría a ser esto. Bueno, entonces las primeras están sencillas de resolver porque, bueno, aquí que me quedaría un x1 igual a 2t más una constante 1 que depende de S. Obviamente S acá son dos parámetros, S1, S2. Pero bueno, ya vamos a determinar nuestra función en dos parámetros. X2 acá vendría a ser menos 3t más C2 de S. X sub 3 vendría a ser pues 2t más C sub 3 de S, pero miren que aquí ocupo X3, entonces primero voy a resolver estas. Es decir que en t igual a 0, cuando evalúo en t igual a 0, esto pues se vuelve 0. Este es el X1 que ya sé que vale 0, entonces C1 vale 0. Es decir, X1 vale 2t. X sub 2 sería menos 3t más S2.
X sub 3 vendría a ser pues lo que sería 2t más S3. Y entonces este es el que tendría que meter acá, ¿no? 2t más S3. Pues planteando esta ecuación, bueno, tengo que resolver esta ecuación de z entre dt igualado a 6z. 6z más 2 veces, en este caso sería x3, que es 2t más s3. 2t más s3. Y bueno, esta sería pues una ecuación diferencial que si ustedes se fijan es de z de t menos 6s, o 6z, perdón, igualado a 4t más 2s3, ¿no? S3 en este caso se toma como una constante, acuérdense que la derivada es con respecto a t. Entonces, si yo resuelvo esta, bueno, esta, acuérdense que uno lo hace por factor integrante, es decir, puedo multiplicar acá por e a la menos 6 t en este caso y juntar, ¿no? Esto sería la derivada con respecto a t de e a la menos 6t z, ¿no? Acuérdense que este es t y este es z. Y esto sería por 4e a la menos, perdón, vamos a ponerlo así, 4t a la menos 6t. Y aquí más 2s3 a la menos 6t. Entonces paso para allá e integro, es decir, esto es la derivada con respecto a e a la menos 6tz igualado a 4t a la menos 6t de t más, bueno, hago la integral de un solo, integral más la integral de 2s3 a la menos 6t de t, ¿no? Esta pues ya sé que me va a dar a la menos 6t z. Esto me va a dar, bueno, esto es por partes, ¿no? Bueno, aquí tenemos que hacer por partes. Vamos a ver, 4t a la menos 6t. Esto sería 4, 0. Esto sería menos un sexto de e a la menos 6t. Y aquí sería menos 1 o más 1 sobre 36 e a la menos 6t. Bueno, este nos tocó así, ¿no? Y esto sería que, bueno, sería menos, acuérdense del signo, más menos, más, ¿no? Entonces esto sería menos 2 tercios, 2 tercios de t a la menos 6t. Y aquí menos sería un noveno, ¿no? Menos un noveno de e a la menos 6t. Y aquí, bueno, esto es menos, ¿no? Menos, como es entre 6, 2 entre 6 es un tercio, menos un tercio de S3 a la menos 6t, más una, bueno, aquí tiene que aparecer una constante, ¿no? Una constante 3 o 4 en este caso que depende de S, ¿sí? Así como en estas aparecían constantes que dependen de S, aquí al momento de hacer la integración también, ¿no? Multiplico esto para allá y entonces me queda ya la Z. Bueno, me queda un poco larga esta Z, ¿no? Esto sería Z, bueno, voy a sacarle factor común menos un noveno. Y aquí me quedaría entonces 3 por 2, 6, ¿no? 6t. Ajá, menos un noveno, me quedaría 6t más 1. Cuando multiplico e a la menos 6t o divido, se cancela, se cancela. Aquí también, entonces aquí me va a quedar menos un tercio solo de S3. Más, al dividir lo paso a multiplicar, C4 de S a la 6t, ¿no? Esto es lo que me quedaría a la Z. Ahora, en t igual a 0, ¿no? Entonces, en t igual 0, yo ya conozco, esta sería z de s, 0, igualado a menos un noveno. Pues esta constante no se murió, queda acá. Y acá, bueno, esto es 1, C4, ¿no? Y esas z de s, 0 es lo que es mi condición, ¿no? Acuérdense que esta es z de s, 0. Y bueno, despejo, es decir que entonces C4
de S sería, a ver, ajá, S2 al cuadrado más S sub 3 al cuadrado más un tercio de S3 más un noveno. Y finalmente, pues esta es C4 y es lo que debería de tener acá. Bueno, en resumen, vamos a ver, en resumen tengo esto y la solución para Z, ¿no? Entonces, en resumen, fíjense bien, en resumen, ¿qué tengo? Bueno, tengo X1, creo que era 2T. Ajá, ok. X sub 2 igual a menos 3T más S2. X sub 3 igual a 2T más S3. Y Z, que sí me salió algo larga. Vamos a ver, es esto, menos un sexto, menos un noveno, perdón, por 6T más 1. Es un noveno por 6T más 1. Menos un tercio de S3. Más, bueno, aquí voy a poner E a la 6T por E a la 6T por esta constante, ¿no? A ver, S sub 2 al cuadrado más S sub 3 al cuadrado más un tercio de S sub 3 más un noveno. Bueno, y esta sería pues, digamos, la Z, ¿no? Pero si ustedes se fijan, de aquí puedo despejar para T, S2 y S3, ¿no? Que sería como la parte en la que nosotros estamos invirtiendo nuestro mapa, ¿no? Nosotros tenemos este mapa, que es un mapa de esta manera, el cual quiero pues invertir, ¿no? Queremos invertirlo de tal forma que tengamos esto. Obviamente no vi la condición de transversalidad como tal, no calculé este determinante porque usualmente pues uno cuando tiene los problemas pues puede despejarlos, ¿no? Es decir, acá uno ve rápido que T es X1 medios. Si este es S2, bueno, entonces S2 es en este caso X2 menos 3 medios de X1 y S3, si ustedes fijan, es X3 menos, bueno, es por 2T, ¿no? Ese 2T es X1, entonces menos X1. Entonces ya lo despejé, digamos, es invertible el mapa, se puede comprobar que es invertible y bueno, entonces ya de aquí obtengo mi U de X1, X2, X3 o simplemente U de X, si así lo quieren poner, donde X es este vector de 3 componentes. Entonces simplemente pues lo podemos poner como, vamos a ver, menos un noveno. ¿De quién? Bueno, aquí sería 3x1 más 1, menos un tercio, entonces sería menos un tercio de la diferencia de x3 menos x1, más, bueno, aquí 6t, entonces sería e a la 3x1. Aquí por, bueno, sería 2x2, ok, aquí sería 2x2 menos 3x1, esto al cuadrado sobre 4, más este al cuadrado sería x3 menos x1, esto al cuadrado, más un tercio, ¿no? Aquí sería un tercio de x3 menos x1, más un noveno. Y bueno, esta se supone que debería de ser la solución, ¿no? Bueno, espero que le hayan entendido al método, traten de ver el video con calma y bueno, este método es bastante bonito y lo hemos generalizado, ¿no? Saludos, éxitos y que estén bien.